Jasmine Williams nunca imaginó que aceptar un cambio de asiento de último momento desencadenaría una cadena de eventos que amenazar toda su carrera, reputación y seguridad. Como el empresario blanco, la saliva cayó sobre su mejilla y sus palabras, «Conoce tu lugar», resonaron en el cabina. Sintió las miradas de cada pasajero quemándole la piel. La inesperada defensa del auxiliar de vuelo silenció el avión, pero nadie podría haber predicho que este momento condujo a un escándalo nacional, múltiples amenazas de muerte y una batalla judicial. Eso cambiaría las políticas de las aerolíneas para siempre. ¿Qué sucede cuando mantenerte firme a 30.000 pies te obliga a luchar por tu dignidad en la tierra? Antes de adentrarnos en esta impactante historia, permítanos, sepa desde dónde está mirando. Y si cree en defender la justicia, dele a me gusta y suscríbase. Manténgase al día con más historias reales impactantes de valentía frente a la discriminación. Jasmine Williams apretaba su tarjeta de embarque para el vuelo 2267 a Seattle. Su corazón latía con fuerza. Una mezcla de emoción y ansiedad. Después de 15 años de lucha contra la violencia sistémica, barreras, microagresiones interminables y discriminación absoluta, finalmente fue de camino a una entrevista que podría cambiarlo todo. Horizon Aerospace, una de las empresas más prestigiosas de la industria. Las empresas la habían buscado específicamente para un puesto de ingeniería de alto nivel que nunca antes había sido ocupado por una mujer negra. La terminal bullía con la energía habitual del aeropuerto mientras Jasmine empujó su equipaje de mano hacia la puerta. Su mente se desvió hacia los innumerables obstáculos que había superado solo para llegar. En este punto, el consejero de la escuela secundaria, quien le sugirió que probara enfermería en lugar de ingeniería porque las matemáticas podría ser demasiado difícil. El profesor universitario que parecía sorprendido cada vez que sacaba buenas notas en sus exámenes. El trabajo anterior, entrevistas donde le dijeron que estaba sobrecalificada o que no encajaba del todo en nuestra cultura. Ahora embarcando en el vuelo 2267 a Seattle, comenzando con nuestros pasajeros premium y aquellos que necesitan asistencia especial, dijo el agente de la puerta. Anunció devolviendo a Jasmine al presente. Al acercarse para escanear su tarjeta de embarque, la máquina emitió un pitido, alegremente. El agente de la puerta la miró con genuina calidez. Señora Williams, la han ascendido a hoy en clase ejecutiva. Gracias por su fidelidad como socio platino. Jasmine no pudo reprimir una sonrisa. Quizás esto era un presagio de que las cosas finalmente estaban cambiando en su vida. Favor. Ella caminó por el puente de embarque, ensayando mentalmente su presentación para la entrevista de mañana. Su investigación sobre materiales compuestos avanzados podría revolucionar la fabricación de aeronaves, haciendo que los aviones sean más ligeros, más fuerte y con menor consumo de combustible. La azafata en la puerta, cuyo nombre en la etiqueta decía Maya Chen, la saludó con una sonrisa profesional. Bienvenida a bordo, señora Williams. Está en el asiento 3A junto a la ventana. A tu izquierda, la clase ejecutiva parecía un santuario. Jasmine se acomodó en su espacioso asiento, guardó su cartera en el compartimento superior y aceptó una naranja antes de la salida. Jugo. Por una vez, no tuvo que apretujarse entre otros pasajeros ni sentirse cohibida por ocupar espacio. Allí la trataron como si perteneciera. Mientras los demás pasajeros subían a bordo, Jasmine sacó el desgastado prendedor plateado de alas de su abuelo, Harold Williams. Había sido uno de los famosos aviadores de Tuskegee, rompiendo barreras en el cielo cuando gran parte de Estados Unidos aún aplicaba segregación en el suelo. Al cielo no le importa tu color, Jassy, solía decirle, solo lo bien que entendía su lenguaje. Siempre llevaba su prendedor en ocasiones importantes, un recordatorio de que provenía de un linaje de pioneros. La voz del capitán crepitó por el intercomunicador, dando la bienvenida a pasajeros y anunciando un vuelo de 3 horas y 20 minutos a Seattle, así como la seguridad. Cuando comenzó la manifestación, el teléfono de Jasmine vibró con un nuevo correo electrónico. Bajó la mirada esperando un documento de última hora. Solicitud del Departamento de Recursos Humanos de Horizon. En cambio, casi se le cae el teléfono de la sorpresa. El mensaje era de Elizabeth Carter, directora ejecutiva de Horizon Aerospace. Señora Williams, personalmente,
Revisé su investigación y estoy profundamente impresionado. Su enfoque en los materiales compuestos es exactamente el innovador. Pienso que Horizon necesita mantener su competitividad. He reorganizado mi agenda para participar en tu entrevista. Mañana. Espero con interés conversar sobre cómo podemos hacer realidad tu visión. ¡Buen viaje! Jasmine leyó el mensaje 3 veces sin atreverse a creerlo. La propia directora ejecutiva. Esto no era solo una entrevista de cortesía o iniciativa de diversidad. Realmente valoraron su trabajo. El vuelo despegó sin contratiempos. Ascendiendo constantemente hacia el cielo azul claro, Jasmine pidió un agua con gas y abrió su portátil para revisar su presentación por última vez. Todo tenía que ser perfecto. Esto no era solo sobre su carrera, se trataba de abrir puertas a innumerables otras mujeres negras en la industria aeroespacial. A los 45 minutos de vuelo, el avión sufrió una turbulencia inesperada. El avión se sacudió y se inclinó bruscamente, lo que provocó que las bebidas se derramaran y los compartimentos superiores vibraran. Jasmine se aferró a los apoyabrazos, intentando mantener la respiración. El cartel de cinturón de seguridad abrochado sonó. Inmediatamente, Maya se movió eficientemente por la cabina, revisando a los pasajeros y asegurando los objetos sueltos. Damas y caballeros, la voz del capitán sonó un poco tensa. Nos encontramos con un viento turbulento inesperado. Por favor, permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados. Auxiliares de vuelo, por favor, tomen sus asientos. Durante casi 20 minutos el avión se sacudió y se sacudió a través de la masa de aire turbulento. Finalmente el vuelo se suavizó. Pero otro anuncio. Seguimos a un grupo de amigos. Les habla su capitán. Como medida de precaución después de esa turbulencia, haremos una breve parada en Denver para una revisión de seguridad estándar. No anticipamos ningún problema, pero la seguridad es nuestra prioridad. Prioridad máxima. Deberíamos estar en Denver en unos 30 minutos y les mantendremos informados sobre nuestra salida. Hora de ir a Seattle después de la inspección. Un gruñido colectivo se elevó desde la cabina. Jasmine miró su reloj con ansiedad. Incluso un pequeño retraso podría hacer que su velada fuera apretada, pero aún tendría mucho tiempo antes del día siguiente. Entrevista. Volvió a leer el correo electrónico del director ejecutivo, permitiéndose sentir un momento de orgullo. La voz de su abuelo parecía susurrarle al oído. «Estás abriendo nuevos horizontes, Jazzy». Estaba tan absorta en el momento que no se dio cuenta de la alta figura que se alzaba en el pasillo junto a ella, hasta que una voz aguda rompió su concentración. «Disculpe, pero tendrá que moverse». Jasmine miró. Me levanté y vi a un hombre blanco bien vestido de unos 50 años. Su expresión era una mezcla de impaciencia y derecho. Un traje caro y un reloj de diseñador gritaban éxito corporativo, pero su tono tenía algo inconfundible que Jasmine había encontrado demasiadas veces antes. «Tagner». «Lo siento», respondió ella, sin estar segura de si había oído mal. «Mi hijo y yo nos separamos durante la asignación de asientos de último minuto», dijo, señalando hacia atrás. Hacia la sección económica. «Está allá atrás en el 23C, y necesito que intercambies para que podamos sentarnos juntos. No es una petición, una orden». Jasmine notó que un adolescente rondaba torpemente detrás del hombre, con aspecto mortificado. Antes de que pudiera, respondió, el hombre agregó: «Soy Curtis Whitfield, vicepresidente ejecutivo de Meridian Capital. Estoy seguro de que la aerolínea no habría puesto a alguien como tú en clase ejecutiva si no tuvieran sobreventa en otro lugar». La implicación flotaba en el aire entre ellos, tan clara como si la hubiera gritado. «¿Alguien como tú?» Jasmine respiró hondo, manteniendo la compostura a pesar del familiar dolor de esas palabras. «Lo siento, señor Whitfield, pero...». Jasmine Williams nunca imaginó que aceptar un cambio de asiento de último momento desencadenaría una cadena de eventos que amenazar toda su carrera, reputación y seguridad. Como el empresario blanco, la saliva cayó sobre su mejilla y sus palabras, «Conoce tu lugar», resonaron en el cabina. Sintió las miradas de cada pasajero quemándole la piel. La inesperada defensa del auxiliar de vuelo silenció el avión, pero nadie podría haber predicho que este momento condujo a un escándalo nacional
múltiples amenazas de muerte y una batalla judicial. Eso cambiaría las políticas de las aerolíneas para siempre. ¿Qué sucede cuando mantenerte firme a 30.000 pies te obliga a luchar por tu dignidad en la tierra? Antes de adentrarnos en esta impactante historia, permítanos, sepa desde dónde está mirando. Y si cree en defender la justicia, dele a me gusta y suscríbase. Manténgase al día con más historias reales impactantes de valentía frente a la discriminación. Jasmine Williams apretaba su tarjeta de embarque para el vuelo 2267 a Seattle. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y ansiedad. Después de 15 años de lucha contra la violencia sistémica, barreras, microagresiones interminables y discriminación absoluta, finalmente fue de camino a una entrevista que podría cambiarlo todo. Horizon Aerospace, una de las empresas más prestigiosas de la industria, las empresas la habían buscado específicamente para un puesto de ingeniería de alto nivel que nunca antes había sido ocupado por una mujer negra. La terminal bullía con la energía habitual del aeropuerto, mientras Jasmine empujó su equipaje de mano hacia la puerta. Su mente se desvió hacia los innumerables obstáculos que había superado solo para llegar. En este punto, el consejero de la escuela secundaria, quien le sugirió que probara enfermería en lugar de ingeniería porque las matemáticas podría ser demasiado difícil. El profesor universitario que parecía sorprendido cada vez que sacaba buenas notas en sus exámenes. El trabajo anterior, entrevistas donde le dijeron que estaba sobrecalificada o que no encajaba del todo en nuestra cultura. Ahora embarcando en el vuelo Domínguez 267 a Seattle, comenzando con nuestros pasajeros premium y aquellos que necesitan asistencia especial, dijo el agente de la puerta, anunció devolviendo a Jasmine al presente. Al acercarse para escanear su tarjeta de embarque, la máquina emitió un pitido alegremente. El agente de la puerta la miró con genuina calidez. Señora Williams, la han ascendido a... hoy en clase ejecutiva. Gracias por su fidelidad como socio platino. Jasmine no pudo reprimir una sonrisa. Quizás esto era un presagio de que las cosas finalmente estaban cambiando en su vida. Favor. Ella caminó por el puente de embarque, ensayando mentalmente su presentación para la entrevista de mañana. Su investigación sobre materiales compuestos avanzados podría revolucionar la fabricación de aeronaves, haciendo que los aviones sean más ligeros, más fuerte y con menor consumo de combustible. La azafata en la puerta, cuyo nombre en la etiqueta decía Maya Chen, la saludó con una sonrisa profesional. Bienvenida a bordo, señora Williams. Está en el asiento 3A junto a la ventana, a tu izquierda. La clase ejecutiva parecía un santuario. Jasmine se acomodó en su espacioso asiento, guardó su cartera en el compartimento superior y aceptó una naranja antes de la salida, jugo. Por una vez, no tuvo que apretujarse entre otros pasajeros ni sentirse cohibida por ocupar espacio. Allí la trataron como si perteneciera. Mientras los demás pasajeros subían a bordo, Jasmine sacó el desgastado prendedor plateado de alas de su abuelo. Harold Williams había sido uno de los famosos aviadores de Tuskegee, rompiendo barreras en el cielo, cuando gran parte de Estados Unidos aún aplicaba segregación en el suelo. Al cielo no le importa tu color, Jassy, solía decirle, solo lo bien que entendía su lenguaje. Siempre llevaba su prendedor en ocasiones importantes, un recordatorio de que provenía de un linaje de pioneros. La voz del capitán crepitó por el intercomunicador, dando la bienvenida a pasajeros y anunciando un vuelo de 3 horas y 20 minutos a Seattle, así como la seguridad. Cuando comenzó la manifestación, el teléfono de Jasmine vibró con un nuevo correo electrónico. Bajó la mirada, esperando un documento de última hora. Solicitud del Departamento de Recursos Humanos de Horizon. En cambio, casi se le cae el teléfono de la sorpresa. El mensaje era de Elizabeth P. Carter, directora ejecutiva de Horizon Aerospace. Señora Williams, personalmente, revisé su investigación y estoy profundamente impresionado. Su enfoque en los materiales compuestos es exactamente el innovador. Pienso que Horizon necesita mantener su competitividad. He reorganizado mi agenda para participar en tu entrevista. Mañana. Espero con interés conversar sobre cómo podemos hacer realidad tu visión. Buen viaje. Jasmine leyó el mensaje 3 veces sin atreverse a creerlo. La propia directora ejecutiva. Esto no era solo una entrevista de cortesía o iniciativa de diversidad.
Realmente valoraron su trabajo. El vuelo despegó sin contratiempos, ascendiendo constantemente hacia el cielo azul claro. Jasmine pidió un agua con gas y abrió su portátil para revisar su presentación por última vez. Todo tenía que ser perfecto. Esto no era solo sobre su carrera, se trataba de abrir puertas a innumerables otras mujeres negras en la industria aeroespacial. A los 45 minutos de vuelo, el avión sufrió una turbulencia inesperada. El avión se sacudió y se inclinó bruscamente, lo que provocó que las bebidas se derramaran y los compartimentos superiores vibraran. Jasmine se aferró a los apoyabrazos, intentando mantener la respiración. El cartel de cinturón de seguridad abrochado sonó. Inmediatamente, Maya se movió eficientemente por la cabina, revisando a los pasajeros y asegurando los objetos sueltos. Damas y caballeros, la voz del capitán sonó un poco tensa. Nos encontramos con un viento turbulento inesperado. Por favor, permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados. Auxiliares de vuelo, por favor, tomen sus asientos. Durante casi 20 minutos, el avión se sacudió y se sacudió a través de la masa de aire turbulento. Finalmente el vuelo se suavizó, pero otro anuncio. Seguimos a un grupo de amigos. Les habla su capitán. Como medida de precaución después de esa turbulencia, haremos una breve parada en Denver para una revisión de seguridad estándar. No anticipamos ningún problema. Pero la seguridad es nuestra prioridad. Prioridad máxima. Deberíamos estar en Denver en unos 30 minutos, y les mantendremos informados sobre nuestra salida. Hora de ir a Seattle después de la inspección. Un gruñido colectivo se elevó desde la cabina. Jasmine miró su reloj con ansiedad. Incluso un pequeño retraso podría hacer que su velada fuera apretada, pero aún tendría mucho tiempo antes del día siguiente. Entrevista. Volvió a leer el correo electrónico del director ejecutivo, permitiéndose sentir un momento de orgullo. La voz de su abuelo parecía susurrarle al oído. Estás abriendo nuevos horizontes, Jassy. Estaba tan absorta en el momento, que no se dio cuenta de la alta figura que se alzaba en el pasillo junto a ella, hasta que una voz aguda rompió su concentración. Disculpe, pero tendrá que moverse. Jasmine miró, me levanté y vi a un hombre blanco bien vestido, de unos 50 años. Su expresión era una mezcla de impaciencia y derecho. Un traje caro y un reloj de diseñador gritaban éxito corporativo, pero su tono tenía algo inconfundible que Jasmine había encontrado demasiadas veces antes. Lo siento, respondió ella, sin estar segura de si había oído mal. Mi hijo y yo nos separamos durante la asignación de asientos de último minuto, dijo, señalando hacia atrás, hacia la sección económica. Está allá atrás en el 23C, y necesito que intercambies para que podamos sentarnos juntos. No es una petición, una orden. Jasmine notó que un adolescente rondaba torpemente detrás del hombre, con aspecto mortificado. Antes de que pudiera, respondió, el hombre agregó, soy Curtis Whitfield, vicepresidente ejecutivo de Meridian Capital. Estoy seguro de que la aerolínea no habría puesto a alguien como tú en clase ejecutiva si no tuvieran sobreventa en otro lugar. La implicación flotaba en el aire entre ellos, tan clara como si la hubiera gritado. ¿Alguien como tú? Jasmine respiró hondo, manteniendo la compostura a pesar del familiar dolor de esas palabras. Lo siento, señor Whitfield, pero... Curtis. Pero su presencia dejó claro que ya no era una negociación. Esto no ha terminado, dijo Curtis. Siseó, dirigiendo su mirada fulminante a Maya y Jasmine, antes de finalmente dejarse llevar. Al partir, varios pasajeros estallaron en aplausos espontáneos. Una mujer negra mayor al otro lado del pasillo se acercó y apretó brevemente la mano de Jasmine en solidaridad, sin decir una palabra, pero comunicándose mucho. Una vez que Curtis estuvo, tras la reubicación, Maya se inclinó junto a Jasmine. Señorita Williams, lamento mucho que haya pasado por eso. ¿Están bien? ¿Verdad? Jasmine asintió, pero la fachada tranquila que había mantenido durante todo el enfrentamiento estaba empezando a resquebrajarse. Sus manos temblaron levemente mientras tomaba su vaso de agua. Estoy bien. Gracias por intervenir. Pero ella no estaba bien. A medida que la adrenalina de la confrontación disminuyó, Jasmine sintió la ola de reacción demasiado familiar estableciéndose.
Su pecho se apretó. Cada respirar se volvió más difícil que la vez anterior. Manchas negras danzaban en los bordes de su visión. Reconoció los síntomas de un ataque de pánico inminente, algo que no había experimentado desde la escuela de posgrado. Cuando un profesor sugirió que su beca debería haber sido para alguien más merecedor, Maya notó el cambio de inmediato. Respiraciones lentas y profundas. Me indicó suavemente. Inhala por la nariz, exhala por la boca. ¿Quieres que te traigo agua o té? Agua, por favor. Yasmín consiguió concentrándose en controlar su respiración. Mientras Maya se alejaba, una mujer de unos 35 años, se inclinó desde el asiento frente a Yasmín. Hola, soy Elisa. Soy una meditadora e instructor. ¿Te ayudaría si te explicara algunas técnicas de conexión a tierra? Normalmente Yasmín se negó, prefiriendo manejar su ansiedad en privado, pero algo en la genuina preocupación de Elisa se abrió paso. Su habitual reserva. Asintió agradecida. Durante los siguientes minutos, mientras el avión iniciaba su descenso hacia Denver, Elisa guió a Yasmín con calma a través de técnicas para calmar su sistema nervioso autónomo. Siente tus pies firmemente plantados en el suelo del avión. Observa 5 cosas que puedes ver a tu alrededor. Para cuando el avión aterrizó en Denver, aeropuerto internacional, Yasmín había recuperado la compostura, aunque los efectos residuales de la confrontación aún persistía en sus hombros tensos y su corazón ligeramente acelerado. Gracias, le dijo a Elisa con sinceridad. Eso me ayudó mucho. No hace falta agradecer. Lo que hizo ese hombre fue absolutamente inaceptable, respondió Elisa. Yo, por cierto, lo grabé todo. Si alguna vez necesitas el video, aquí tienes mi tarjeta. Con gusto te la envié para ti. Yasmín tomó la tarjeta de presentación y señaló que Elisa era una entrenadora de bienestar con sede en Portland, otro aliado inesperado en un lugar improbable. Mientras los pasajeros se preparaban para desembarcar para la inspección de seguridad, Yasmín revisó su teléfono, que estaba en modo avión. En el momento en que, conectado al Wi-Fi del aeropuerto, explotó con notificaciones, mensajes de texto, alertas de Twitter, correos electrónicos, LinkedIn, notificaciones, docenas y docenas de ellas llegan simultáneamente. Confundida, abrió Twitter primero y se quedó paralizada. Ahí estaba, un vídeo titulado: Un ejecutivo racista le dice a una mujer negra que conozca su lugar en el vuelo. La respuesta de los asistentes de vuelo lo es todo. Ya tenía más de 2 millones de visitas y estaba subiendo rápidamente. Los hashtags que volaban mientras eran negros eran tendencia a nivel nacional. Alguien había subido su grabación del enfrentamiento, mientras el avión todavía estaba en el aire utilizando el Wi-Fi a bordo. El video lo capturó todo. La exigencia de Curtis de que se moviera, su desprecio, el comentario de alguien como tú, su comentario de conoce tu lugar y la poderosa respuesta de Maya. El rostro de Yasmín estaba claramente visible como el de Curtis. Su teléfono seguía vibrando con mensajes entrantes. De mamá. Cariño, ¿estás bien? Estás en todo Twitter. Llámame en cuanto tierra. De su mejor amiga, Taylor. Dios mío, Jazz. Acabo de ver el video. Ese racista idiota. Lo manejaste con mucha clase. Llámame desde un número desconocido. Tú, qué buena reverencia. Espero que te estrelles antes de llegar a Seattle. Yasmín casi se cae. Su teléfono en ese último momento. ¿Cómo había encontrado a alguien su número tan rápido? Mientras los pasajeros bajaban del avión para él durante una escala en Denver, Yasmín notó que la gente la miraba, algunos con simpatía, otros con una hostilidad apenas disimulada. Escuchó fragmentos de conversación. Es ella, del video que mostró que el ejecutivo con título ¿Qué es eso? Probablemente lo provoqué. No lo mostraron todo. La terminal no era un refugio, mientras Yasmín se dirigía en un rincón tranquilo para llamar a su madre, sintió que la seguían. La explosión viral del video la había transformado. La convirtió en una figura reconocible al instante, un símbolo en una conversación nacional sobre la raza y el privilegio, que nunca había pedido dirigir. Su madre contestó al primer timbre. Jasmine Elizabeth Williams, están todos, ¿verdad? Estoy bien, mamá, le aseguró aunque su voz tembló un poco. Fue intenso, pero estoy bien. Tu padre está listo para volar ahora mismo, dijo su madre, y Yasmín pudo oír la voz grave de su padre. De fondo pedía el teléfono.
Ponlo en altavoz, pidió Yasmín. Niña. La voz de su padre llegó firme y tranquilizadora como siempre. Necesitas que vayamos. Solo di la palabra. No, papá, necesito manejar esto yo misma, respondió Yasmín, sacando fortalecimiento de su preocupación. Mi entrevista en Horizon es demasiado importante. Más importante que tu seguridad. Su madre cuestionó que ese video esté por todas partes, Yasmín. Y sabes cómo estas cosas pueden ponerse feas. Como confirmando los temores de su madre, el teléfono de Yasmín sonó con otra notificación. Un correo electrónico de una dirección que no reconoció con el asunto, llamar la atención de Black B, fue recibido. Lo que viene. Cerró el correo electrónico sin abrirlo. Tendré cuidado, lo prometo. Pero esta entrevista es todo por lo que he estado trabajando. No puedo volver atrás ahora. Después de tranquilizar, Yasmín terminó la llamada, prometiendo a sus padres que se comunicarían con ellos regularmente. Al levantar la vista, notó una multitud se reunió cerca de una de las grandes pantallas de televisión de la terminal. Acercándose con cautela, se dio cuenta de golpe de que se estaba viendo a sí misma en las noticias nacionales. El quirón en la parte inferior en la pantalla se leía: controversia sobre racismo en aerolíneas. Video de confrontación, punto viral. El presentador de noticias estaba hablando. Confrontación que ha encendido un intenso debate en línea. El incidente a bordo del vuelo 2267 ha sido visto más de 5 millones de veces en solo la última hora. Yasmín se apartó de la multitud, subiéndose la capucha de la chaqueta en un intento feudal de anonimato. Necesitaba encontrar un lugar en silencio para procesar lo que estaba sucediendo y prepararse para la siguiente etapa del viaje a Seattle. Al girarse casi, chocó con un hombre corpulento con uniforme de seguridad. 2 agentes de seguridad más lo flanqueaban. «¿M.C. Williams?», preguntó, aunque estaba claro que ya sabía quién era ella. «Soy el oficial Ramírez de seguridad del aeropuerto. ¿Podría venir, por favor? ¿Con nosotros? Ha ocurrido un incidente». «¿Qué tipo de incidente?», y preguntó Yasmín. Su ritmo cardíaco se aceleró de nuevo. «El señor Whitfield ha hecho algunas acusaciones que debemos discutir, oficial Ramírez», explicó. Su expresión no delataba nada. «Es mejor que hablemos en privado». Con una sensación de hundimiento, Yasmín siguió al equipo de seguridad, muy consciente de las escaleras y susurros que seguían su progreso por la terminal. Lo que había comenzado como un vuelo rutinario a un trabajo, la entrevista se había convertido en algo que escapaba a su control. El video se estaba difundiendo por internet como un incendio forestal la atrapó en medio de una tormenta que no daba señales de amainar. Al acercarse a una puerta, Curtis, pero su presencia dejó claro que ya no era una negociación. «Esto no ha terminado», dijo Curtis. Siseó dirigiendo su mirada fulminante a Maya y Yasmín antes de finalmente dejarse llevar. Al partir, varios pasajeros estallaron en aplausos espontáneos. Una mujer negra mayor al otro lado del pasillo se acercó y apretó brevemente la mano de Yasmín en solidaridad, sin decir una palabra, pero comunicándose mucho. Una vez que Curtis estuvo tras la reubicación, Maya se inclinó junto a Yasmín. «Señorita Williams, lamento mucho que haya pasado por eso. ¿Están bien? ¿Verdad?» Yasmín asintió, pero la fachada tranquila que había mantenido durante todo el enfrentamiento estaba empezando a resquebrajarse. Sus manos temblaron levemente mientras tomaba su vaso de agua. «Estoy bien. Gracias por intervenir». Pero ella no estaba bien. A medida que la adrenalina de la confrontación disminuyó, Yasmín sintió la ola de reacción demasiado familiar estableciéndose. Su pecho se apretó. Cada respirar se volvió más difícil que la vez anterior. Manchas negras danzaban en los bordes de su visión. Reconoció los síntomas de un ataque de pánico inminente, algo que no había experimentado desde la escuela de posgrado. Cuando un profesor sugirió que su beca debería haber sido para alguien más merecedor, Maya notó el cambio de inmediato. «Respiraciones lentas y profundas», me indicó suavemente. «Inhala por la nariz, exhala por la boca. ¿Quieres que te traigo agua o té?» «Agua, por favor». Yasmín consiguió concentrándose en controlar su respiración. Mientras Maya se alejaba,
Un blanco o una mujer de unos 35 años se inclinó desde el asiento frente a Yasmín. Hola, soy Elisa. Soy una meditadora instructor. ¿Te ayudaría si te explicara algunas técnicas de conexión a tierra? Normalmente Yasmín se negó, prefiriendo manejar su ansiedad en privado, pero algo en la genuina preocupación de Elisa se abrió paso, su habitual reserva. Asintió agradecida. Durante los siguientes minutos, mientras el avión iniciaba su descenso hacia Denver, Elisa guió a Yasmín con calma, a través de técnicas para calmar su sistema nervioso autónomo. Siente tus pies firmemente plantados en el suelo del avión. Observa 5 cosas que puedes ver a tu alrededor. Para cuando el avión aterrizó en Denver, Aeropuerto Internacional, Yasmín había recuperado la compostura, aunque los efectos residuales de la confrontación aún persistía en sus hombros tensos y su corazón ligeramente acelerado. Gracias, le dijo a Elisa con sinceridad. Eso me ayudó mucho. No hace falta agradecer. Lo que hizo ese hombre fue absolutamente inaceptable, respondió Elisa. Por cierto, lo grabé todo. Si alguna vez necesitas el video, aquí tienes mi tarjeta. Con gusto te la envié para ti. Yasmín tomó la tarjeta de presentación y señaló que Elisa era una entrenadora de bienestar con sede en Portland, otro aliado inesperado en un lugar improbable. Mientras los pasajeros se preparaban para desembarcar para la inspección de seguridad, Yasmín revisó su teléfono, que estaba en modo avión. En el momento en que, conectado al Wi-Fi del aeropuerto, explotó con notificaciones, mensajes de texto, alertas de Twitter, correos electrónicos, LinkedIn, notificaciones, docenas y docenas de ellas llegan simultáneamente. Confundida, abrió Twitter primero y se quedó paralizada. Ahí estaba un vídeo titulado: Un ejecutivo racista le dice a una mujer negra que conozca su lugar en el vuelo. La respuesta de los asistentes de vuelo lo es todo. Ya tenía más de 2 millones de visitas y estaba subiendo rápidamente. Los hashtags que volaban mientras eran negros eran tendencia a nivel nacional. Alguien había subido su grabación del enfrentamiento, mientras el avión todavía estaba en el aire utilizando el Wi-Fi a bordo. El video lo capturó todo. La exigencia de Curtis de que se moviera, su desprecio, el comentario de alguien como tú, su comentario de conoce tu lugar y la poderosa respuesta de Maya. El rostro de Yasmín estaba claramente visible como el de Curtis. Su teléfono seguía vibrando con mensajes entrantes. De mamá. Cariño, ¿me estás bien? Estás en todo Twitter. Llámame en cuanto tierra. De su mejor amiga, Taylor. Dios mío, Jazz. Acabo de ver el video. Ese racista idiota. Lo manejaste con mucha clase. Llámame desde un número desconocido. Tú, qué buena reverencia. Espero que te estrelles antes de llegar a Seattle. Yasmín casi se cae. Su teléfono en ese último momento. ¿Cómo había encontrado a alguien su número tan rápido? Mientras los pasajeros bajaban del avión para él durante una escala en Denver, Yasmín notó que la gente la miraba, algunos con simpatía, otros con una hostilidad apenas disimulada. Escuchó fragmentos de conversación. Es ella. Del video que mostró que el ejecutivo con título ¿Qué es eso? Probablemente lo provoqué. No lo mostraron todo. La terminal no era un refugio. Mientras Yasmín se dirigía en un rincón tranquilo para llamar a su madre, sintió que la seguían. La explosión viral del video la había transformado. La convirtió en una figura reconocible al instante, un símbolo en una conversación nacional sobre la raza y el privilegio, que nunca había pedido dirigir. Su madre contestó al primer timbre. Jasmine Elizabeth Williams, ¿están todos, verdad? Estoy bien, mamá, le aseguró, aunque su voz tembló un poco. Fue intenso, pero estoy bien. Tu padre está listo para volar ahora mismo, dijo su madre, y Yasmín pudo oír la voz grave de su padre de fondo. Pedía el teléfono. Ponlo en altavoz, pidió Yasmín. Niña. La voz de su padre llegó firme y tranquilizadora como siempre. Necesitas que vayamos. Solo di la palabra. No, papá. Necesito manejar esto yo misma, respondió Yasmín sacando fortalecimiento de su preocupación. Mi entrevista en Horizon es demasiado importante. Más importante que tu seguridad. Su madre cuestionó que ese video esté por todas partes, Yasmín. ¿Y sabes cómo? Estas cosas pueden ponerse feas. Como confirmando los temores de su madre, el teléfono de Yasmín sonó con otra notificación. Un correo electrónico de una dirección que no reconoció con el asunto
Llamar la atención de Black B fue recibido. Lo que viene. Cerró el correo electrónico sin abrirlo. Tendré cuidado, lo prometo. Pero esta entrevista es todo por lo que he estado trabajando. No puedo volver atrás ahora. Después de tranquilizar Jasmine, terminó la llamada, prometiendo a sus padres que se comunicarían con ellos regularmente. Al levantar la vista, notó una multitud se reunió cerca de una de las grandes pantallas de televisión de la terminal. Acercándose con cautela, se dio cuenta de golpe de que se estaba viendo a sí misma en las noticias nacionales. El quirón en la parte inferior en la pantalla se leía: controversia sobre racismo en aerolíneas. Video de confrontación, viral. El presentador de noticias estaba hablando. Confrontación que ha encendido un intenso debate en línea. El incidente a bordo del vuelo 267 ha sido visto más de 5 millones de veces en solo la última hora. Jasmine se apartó de la multitud, subiéndose la capucha de la chaqueta en un intento feudal de anonimato. Necesitaba encontrar un lugar en silencio para procesar lo que estaba sucediendo y prepararse para la siguiente etapa del viaje a Seattle. Al girarse casi, chocó con un hombre corpulento con uniforme de seguridad. 2 agentes de seguridad más lo flanqueaban. M. Williams preguntó, aunque estaba claro que ya sabía quién era ella. Soy el oficial Ramírez de seguridad del aeropuerto. ¿Podría venir, por favor, con nosotros? Ha ocurrido un incidente. ¿Qué tipo de incidente?, preguntó Jasmine. Su ritmo cardíaco se aceleró de nuevo. El señor Whitfield ha hecho algunas acusaciones que debemos discutir, oficial Ramírez, explicó. Su expresión no delataba nada. Es mejor que hablemos en privado. Con una sensación de hundimiento, Jasmine siguió al equipo de seguridad, muy consciente de las escaleras y susurros que seguían su progreso por la terminal. Lo que había comenzado como un vuelo rutinario a un trabajo, la entrevista se había convertido en algo que escapaba a su control. El video se estaba difundiendo por internet como: un incendio forestal la atrapó en medio de una tormenta que no daba señales de amainar. Al acercarse a una puerta, la dirección de sus padres con el siniestro texto: sabemos dónde encontrar a tu familia. Maya regresó, su expresión preocupado. David dice que hay más en esta historia. Al parecer, Curtis Whitfield no es un empresario cualquiera. Es un importante inversionista en varias empresas aeroespaciales, incluida Horizon. Forma parte de su consejo asesor. La pieza final encajó en su lugar. Por supuesto, Curtis no era solo un pasajero con derecho. Él tenía influencia directa sobre la misma empresa a la que Jasmine esperaba unirse. Así que ya está cumpliendo su amenaza, dijo Jasmine en silencio. Está intentando destruir mi carrera incluso antes de que comience. David dice la directora ejecutiva está furiosa por el aplazamiento. Se enfrenta a la junta directiva por ello. Esto no ha terminado. Aún no se ha podido reaccionar. Antes de que Jasmine pudiera reaccionar, una conmoción cerca de la puerta los atrapó. Atención. Curtis. Whitfield estaba rodeado de periodistas, desempeñando a la perfección el papel de una víctima afligida. Es una situación profundamente lamentable en la que una simple petición fue malinterpretada, decía con la voz cargada de falsa sinceridad. Mi familia y yo siempre hemos apoyado iniciativas de diversidad. De hecho, mi fundación ha donado millones a programas de educación urbana. ¿Cómo vive consigo mismo?, Maya murmuró con disgusto. Mientras observaban, los viajeros comenzaron a hacer fila para embarque. Jasmine notó un silencio incómodo que se apoderó de la multitud al acercarse a la puerta. Algunos los pasajeros le hicieron gestos de aliento, mientras otros evitaban deliberadamente el contacto visual. El teléfono de Maya vibró con un mensaje del departamento de programación de la aerolínea. Se le ensombreció el rostro al leerlo. Están iniciando una investigación sobre mi gestión de un incidente de servicio al cliente. Me han puesto en revisión administrativa pendiente. Resultado. Eso no está bien, protestó Jasmine. Solo estabas haciendo tu trabajo.
Bienvenido a la América corporativa, respondió Maya encogiéndose de hombros con resignación. Si nos oponemos al racismo te castigan y si lo perpetras te miman. Mientras se preparaban para embarcar, Jasmine miró a Curtis que seguía conversando con los medios. Sus miradas se cruzaron brevemente a través del terminal, y la sonrisa petulante que cruzó su rostro le provocó un escalofrío en la espalda. Esto ya no se trataba solo de un asiento en un avión o incluso una entrevista de trabajo. Se había convertido en algo mucho más grande y peligroso. Una batalla contra un hombre poderoso que podía destruir vidas con una llamada telefónica. Y mientras Jasmine subía a la pasarela hacia Seattle, no podía quitarse la sensación de que lo peor estaba por venir. El segundo tramo del vuelo a Seattle afortunadamente, fue más corto que el primero. Pero para Jasmine, cada minuto parecía una eternidad. La cabina de clase ejecutiva tenía transformado de santuario en pecera. Los pasajeros miraban fijamente, susurraban tras las manos ahuecadas, o fingió con evidente esfuerzo no notarla. Algunos le tomaron fotos fecundas cuando creyeron que no estaba mirando. Curtis Whitfield se había retirado al frente de la cabaña, lo más lejos posible de Jasmine. Ella solo podía ver la parte posterior de su cabeza, pero su agresiva conversación telefónica era audible incluso por encima del ruido del motor. «No me importa lo que cueste», gritó en su dispositivo. «Esto debe solucionarse de inmediato. Ella ha cometido un error. Soy un completo idiota y quiero que entienda las consecuencias». Maya, que sigue sirviendo a pesar de su revisión administrativa pendiente, se detuvo junto al asiento de Jasmine. «Intenta descansar», sugirió en voz baja. «Solo faltan 40 minutos para Seattle». Descansar parecía imposible. El teléfono de Jasmine seguía llenándose de notificaciones a pesar de sus intentos de silenciarlo. El hashtag que volaba mientras el negro había evolucionado para incluir a Chuck, justicia para Jasmine y más, inquietantemente, Chuck Curtis. El incidente estaba causando furor en las redes sociales. Líneas raciales y políticas predecibles con Jasmine y Curtis como figuras decorativas involuntarias de visiones del mundo opuestas. Cuando el avión finalmente aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, Jasmine se sorprendió al ver el destello luces de furgonetas de noticias a través de las ventanas. De alguna manera, los medios habían sido alertados de su puerta de llegada. «Esto no puede ser, está sucediendo», susurró, encogiéndose en su asiento mientras el avión rodaba hacia la puerta. El capitán Rodríguez emergió de la cabina, deteniéndose en su fila. «La señora Williams, de seguridad del aeropuerto, ha organizado para que usted desembarque primero y salga por un área de servicio para evitar a los medios si lo prefiere». Su amabilidad casi le hizo llorar. «Gracias. Sería de gran ayuda». Mientras recogía, tras dejar sus pertenencias, Curtis se dirigió hacia la salida golpeándola deliberadamente en el brazo. «Disfruta tus 15 minutos», murmuró. «Terminará pronto». La escolta de seguridad prometida llegó y Jasmine fue guiada rápidamente por los pasillos de empleados para evitar la terminal principal. Aún así, pudo ver algunos detalles, de reporteros entrevistando a pasajeros de su vuelo y Curtis dando una conferencia de prensa improvisada, haciendo un gesto dramáticamente mientras las cámaras lo encendían. Una vez a salvo en un taxi, Jasmine llamó a su hotel para confirmar su reserva. La conversación la dejó atónita. «Lo siento, señorita Williams, pero su reserva fue cancelada hace aproximadamente 2 horas», le informó el recepcionista. «¿Cancelada por quién?» «Desde luego no lo cancelé. Las notas indican que la cancelación vino de su empresa, Horizon Aerospace. ¿Te gustaría volver a reservar? Te advierto que esta noche estamos completamente llenos, debido a una conferencia de tecnología. ¿Tienes? ¿Alguna vez alguien poderoso intentó arruinar tu éxito por puro despecho? ¿Hasta dónde llegarías si alguien intenta sistemáticamente desmantelar tu sueño? Escribe contraataca en los comentarios si crees que Jasmine debería soportarla. Terreno. O aléjate si crees que el costo es demasiado alto. No olvides de me gusta y suscríbete si crees que todos merecen una oportunidad justa, independientemente de sus orígenes. Después de llamar a otros 6 hoteles con el mismo resultado, todos completamente reservados, Jasmine se sentó en un banco afuera del aeropuerto, conteniendo las lágrimas de frustración.
Curtis claramente había llamado con anticipación a sus contactos comerciales en Seattle. Estaba cumpliendo su promesa de darle una lección. Su teléfono sonó con un número local desconocido. Con vacilación contestó. Jasmine, soy Maya Chen, ¿cómo estás? No muy bien, dijo Jasmine, admitido. Alguien canceló mi reserva de hotel y no hay habitaciones disponibles en ninguna parte de la ciudad. Eso es, ¿por qué llamo? Maya dijo. Mi prima Lee vive en Seattle. Tiene un repuesto de habitación y estaría encantada de dejarte pasar la noche allí. Le conté lo que pasó y está indignada por ti. Una vez de nuevo, un aliado inesperado había aparecido justo cuando Jasmine más lo necesitaba. Aceptó agradecida, anotando la dirección proporcionada por Maya. Lechón resultó ser un ingeniero de software, con un acogedor apartamento en el Capitolio. Vecindario. Recibió a Jasmine con genuina calidez. Cualquier amiga de mamá es bienvenida. Aquí, dijo Lee mostrándole una pequeña pero cómoda habitación de invitados. Y cualquiera que se enfrente a idiotas con derecho como ese tipo en el avión, es mi héroe personal. Por un breve momento, Jasmine se permitió relajarse. Tenía un lugar seguro donde quedarse. Sus materiales de entrevista estaban intactos y a pesar del correo electrónico de aplazamiento, estaba decidida a presentarse en Horizon Aerospace mañana, como originalmente programado. Quizás podría salvar esta situación después de todo. Ese frágil optimismo se hizo añicos. Cuando abrió su portátil para revisar su correo electrónico, su bandeja de entrada estaba inundada con cientos de mensajes de desconocidos. Vamos, chica, no dejes que te manejen. Busca atención. Provocativa y racista. Vuelve a tu lugar de origen. He compartido tu historia con mis hijas como ejemplo de defensa propia. Sé dónde vives. Que duermas bien. Los mensajes iban desde el más sincero apoyo a amenazas brutales sin apenas medias tintas. Aún más inquietantes fueron los correos electrónicos de contactos de la industria aeroespacial, personas con las que había trabajado durante años, que de repente estaban demasiado ocupadas para recomendarla para puestos o colaborar en proyectos. La influencia de Curtis Whitfield era expansiva y la ejercía como un arma. Lee apareció en la puerta con una taza de té. ¿Estás bien? Te ves pálido. Jasmine cerró su portátil, lidiando con las consecuencias del día. ¿Es? En todas partes, no confirmó Lee sentándose a su lado. Eres tendencia en todas las plataformas. Equipo Jasmine y contra equipo Curtis. La gente está tomando partido sin conocer toda la historia. ¿Y tú qué opinas? Preguntó Jasmine, repentinamente curiosa, sobre esta extraña que le había abierto su casa. Lee sonrió con tristeza. Como asiática mujer en tecnología, he vivido momentos de conocer mi lugar. Nunca tan públicamente, pero lo entiendo. La constante lucha por ser tomado en serio. La sospecha de que solo se obtienen oportunidades gracias a la diversidad. Iniciativas, no tus talentos. Jasmine asintió, sintiéndose comprendida de una manera que solo otra mujer de color en una industria dominada por blancos podría entenderlo. Una notificación sonó en el teléfono de Lee. Ella bajó la mirada y dejó escapar un pequeño jadeo. «Oh no, ¿qué pasa?», preguntó Jasmine. Lee dudó un momento, y luego giró la pantalla de su teléfono hacia Jasmine. Mostraba una alerta de última hora de un medio conservador. Exclusivo pasajero agresivo amenazó a empresario y niño. El video no quieren que lo veas. El video que lo acompaña fue claramente editado a partir del metraje original, eliminando las declaraciones más ofensivas de Curtis y la respuesta de Maya. Aunque enfatizaba los momentos en que Jasmine parecía más agitada, pintaba una imagen una imagen diferente, una en la que Curtis era un padre preocupado, acosado por una mujer irrazonable que se hacía la víctima. Están tergiversando por completo lo que pasó, susurró Jasmine con la cabeza dando vueltas. Bienvenidos a las guerras culturales de Internet, dijo Lee con gravedad. No se trata solo de un ejecutivo enojado. Ya no eres más. Te has convertido en un símbolo de una lucha mucho mayor. A medida que avanzaba la noche, la situación se deterioró aún más. Curtis apareció en un programa de noticias por cable en horario de máxima audiencia, presentándose como un defensor de los valores tradicionales, siendo perseguido por la cultura progresista. Nunca mencionó a Jasmine por su nombre,
pero las referencias a víctimas profesionales que buscaban fama en las redes sociales dejaron claro su objetivo. Yasmín apenas durmió. Por la mañana, su teléfono contenía docenas de llamadas perdidas de medios de comunicación que buscaban comentarios junto con un mensaje de ella. Padres que alguien había llamado a su casa con amenazas. El universo tenía un último golpe que dar. Mientras se preparaba para salir para su entrevista, al diablo con el aplazamiento, Yasmín recibió otro correo electrónico de Horizon Aerospace. Estimada señora Williams, lamentamos informarle que el puesto que estaba siendo considerado se ha cubierto internamente. Agradecemos su interés en Horizon Aerospace y deseamos éxito en tus futuros proyectos. Ni siquiera le habían dado la oportunidad de una entrevista. La puerta se había cerrado antes de que pudiera siquiera llamar. La reluciente sede de cristal de Horizon Aerospace se alzaba 40 pisos por encima centro de Seattle. Su elegante diseño buscaba evocar la misma innovación de vanguardia de la que se enorgullecía la compañía. En otras circunstancias, Yasmín habría admirado la arquitectura. Hoy solo vio la fortaleza que necesitaba derribar. A pesar del correo electrónico de rechazo, se había puesto el traje de entrevista. Había recogido su portafolio y tomaron un viaje compartido hasta la dirección. Si querían rechazarla en su cara, tendrían que hacer exactamente eso, a su cara. El guardia de seguridad de la recepción la miró al reconocerla cuando se acercó. Cobertura de noticias del incidente del avión la hizo inmediatamente identificable. Tengo una entrevista programada con el equipo de Elizabeth Carter. Yasmín afirmó con seguridad, presentando su identificación como si nada hubiera pasado. El guardia dudó. Revisó su computadora y luego hizo una llamada telefónica. Después de una breve conversación, imprimió una credencial de visitante. Alguien bajará para acompañarte en breve. 15 minutos después, un Jaredel, apareció un representante de recursos humanos llamado Kevin. Señorita Williams, parece que hay una confusión. Le enviamos un correo electrónico, indicando que el puesto ya está cubierto. No hay confusión, respondió Yasmín con calma. Recibí tu correo electrónico. También recibí una invitación personal del director ejecutivo, Elizabeth Carter, para hablar sobre mi investigación. A menos que la propia señorita Carter me diga que ya no está interesada, tengo la intención de mantener esa cita. La incomodidad de Kevin era palpable mientras la conducía a un ascensor. El trayecto hasta el piso ejecutivo transcurrió en un silencio incómodo. La sala de conferencias, donde Kevin la dejó, tenía una vista espectacular del estrecho de Puet, pero Yasmín estaba más interesada en gente entrando. En lugar del equipo técnico con el que esperaba encontrarse, se encontró frente a 3 ejecutivos con trajes caros, todos con idénticas expresiones de cautela corporativa. La señora Williams comenzó la más antigua de los 3. Soy James Henderson, director de operaciones. Ella es Patricia Huang, nuestro asesor general, y Richard Blackwell, vicepresidente de Recursos Humanos. Agradecemos su visita hoy, pero como nuestro correo electrónico indicaba, ¿dónde está Elizabeth Carter? Yasmín interrumpió. Ella me invitó personalmente a hablar sobre mi investigación sobre materiales compuestos avanzados. Los ejecutivos intercambiaron miradas. Patricia Huang se aclaró la garganta. La señora Carter no está disponible en el momento. Dada la situación que se ha desarrollado, sentimos que sería mejor manejar esta reunión. ¿Qué situación exactamente?, preguntó Yasmín, aunque sabía perfectamente lo que querían decir. Richard Blackwell se removió incómodo. Señora Williams, seguramente usted. Entiendo que Horizon Aerospace debe mantenerse neutral en cualquier controversia pública. Las redes sociales, la situación que los involucra a usted y al señor Whitfield, ha creado una dinámica compleja. ¿Una dinámica compleja?, Yasmín repitió rotundamente. ¿Es esa la jerga corporativa de Curtis Whitfield? ¿Acaso amenazó con retirar sus inversiones si me contratabas? La ligera inclinación de Patricia Wong le indicó a Yasmín que su suposición había dado en el blanco. Creemos que sería lo mejor para todos. Interés en posponer cualquier posible negociación laboral hasta que esta situación se resuelva, Henderson dijo diplomáticamente. Yasmín respiró hondo. Este era el momento en que esperaban que aceptara. Derrotar con gracia para comprender que el sistema era simplemente demasiado poderoso para combatirlo. En lugar de eso, abrió su portafolio y sacó sus materiales de presentación.
ni la investigación sobre materiales compuestos reforzados con nanotubos de carbono podría reducir el peso de las aeronaves hasta en un 18%, mientras que aumentando la resistencia a la tracción en un 23%. Comenzó con voz firme. El proceso de fabricación que he desarrollado reduce los costos de producción en casi un 30% en comparación con los métodos actuales. Se dirigió a la pizarra y comenzó a diagramar la estructura molecular, continuando su presentación como si no hubiera estado interrumpida. Durante los siguientes 12 minutos, impartió una clase magistral sobre ciencia de los materiales, respondiendo preguntas técnicas, que Henderson empezó a preguntar a regañadientes, a pesar de sí mismo. Para cuando terminó, incluso Patricia Huang estaba tomando notas. Richard Blackwell parecía abiertamente impresionado. Su investigación es ciertamente convincente, admitió Henderson bajo circunstancias diferentes. La puerta se abrió de repente y entró la propia Elizabeth Carter. La directora ejecutiva era una mujer formidable de unos 60 años, con cabello gris acero cortado a lo Bob, y una energía que inmediatamente dominó la sala. Disculpe mi tardanza, anunció, aunque su tono sugería que no lo sentía en absoluto. La reunión se alargó. Extendió su mano a Jasmine. Dr. Williams tenía muchas ganas de conocerlo. Su artículo sobre la alineación molecular en los procesos de curado de compósites fueron brillantes. Los demás ejecutivos parecían atónitos con la llegada de Carter. Henderson se recuperó primero. Elizabeth, le estábamos explicando a la señora Williams que, dada la situación actual en las redes sociales, Sí, estoy al tanto de la situación. Carter lo interrumpió. Yo también. Consciente de que la doctora Williams es la candidata más calificada para este puesto, y que su investigación podría darnos una ventaja significativa sobre nuestros competidores, se volvió hacia Jasmine. Me gustaría continuar esta conversación en mi oficina, si no le importa. Al salir de la sala de conferencias, Jasmine se dio cuenta. Vio a Henderson enviando un mensaje de texto urgente a alguien. No se hacía ilusiones sobre lo que estaba sucediendo. La política corporativa era en pleno apogeo, con Carter claramente en desacuerdo con otros ejecutivos o miembros de la junta sobre su contratación. En Carter, en una oficina espaciosa, el director ejecutivo prescindió de las cortesías. Seré directo, Dr. Williams. Curtis Whitfield se sienta en nuestro consejo asesor y tiene inversiones significativas en esta empresa. Ha expresado su oposición a su contratación con bastante claridad. Claro, lo entendí, respondió Jasmine. Lo que quizás no sepas es que Curtis lidera una facción de inversores. Intentan destituirme como director ejecutivo. Creen que mi enfoque en reclutar talento diverso e invertir en el largo plazo. La investigación es menos rentable que recortar costos y externalizar. La expresión de Carter era sombría. Su situación se convierte en una batalla indirecta en una guerra mayor por el futuro de la empresa. Así que, incluso si quisieras contratarme, tienes las manos atadas. Jasmine concluyó. No dije eso. Carter respondió con un toque de firmeza. Su voz. Dije que es una batalla. He sobrevivido en esta industria durante 35 años. Eligiendo mis batallas con cuidado y ganándolas con decisión. Este destello inesperado de la esperanza se vio interrumpida por el zumbido del teléfono de Jasmine. Normalmente, lo habría ignorado durante un evento tan importante. Reunión. Pero dados los acontecimientos recientes, miró la pantalla. Era un mensaje de Maya. Urgente. La aerolínea está... Me presionan para que firme una declaración diciendo que reaccioné exageradamente a un problema rutinario de atención al cliente. Si me niego, me despedirán por violar el protocolo. ¿Qué debo hacer? Jasmine levantó la vista de su teléfono para... Carter la observaba atentamente. ¿Problema? Preguntó el director ejecutivo. La azafata que me defendió está siendo presionada para que se retracte de su declaración o perderá su trabajo. Jasmine explicó de repente cansado. La red de consecuencias de esa confrontación se expandía cada vez más, enredando a más inocentes, gente en sus playas. Carter asintió pensativo. El efecto dominó de enfrentarse al poder rara vez se limita a un solo momento o persona. Parecía estar tomando una decisión. Dr. Williams, yo no puedo ofrecerte oficialmente el puesto hoy. Hay políticas de la junta directiva que debo abordar primero, pero quiero que... Sé que no me rendiré. Tú tampoco deberías.
Mientras Jasmine dejaba Horizon Aeroespacial, sus emociones eran encontradas. El apoyo de Carter era alentador, pero no venía con garantías. La maquinaria que Curtis había puesto en marcha era poderosa, una campaña coordinada para aislar y desacreditarla profesionalmente. Su teléfono sonó al llegar a la calle. Un número desconocido, pero contestó de todos modos. Señora Williams, soy Trevor Whitfield. Jasmine casi deja caer su teléfono del susto. Trevor, ¿cómo conseguiste mi número? De tu perfil de LinkedIn, admitió. Sé que esto es raro, pero tuve que llamar. Quería disculparme por mi papá. Lo que hizo en ese avión, lo que te sigue haciendo está mal. Gracias, dijo Jasmine con cautela. Pero deberías saber que tu padre podría no reaccionar bien si descubre que me contactaste. Lo sé. La voz de Trevor era tranquila, pero determinado. Siempre ha sido así. El racismo, el derecho, usar su poder para herir a quienes se le oponen. Mi madre se fue por eso hace 3 años. Lamento oír eso. No, ahora está más feliz. Hubo una pausa. Tomé capturas de pantalla de sus correos electrónicos, aquellos en los que les dice a sus contactos, comerciales que lo incluyan en la lista negra, y mensajes a su equipo de relaciones públicas sobre cómo manipular el asunto. Video. ¿Eso te ayudaría? Jasmine contuvo la respiración. Trevor, ¿estás seguro de que quieres involucrarte? Es tu padre. Sí, y tengo que vivir con eso, pero no tengo que convertirme en él. Su voz se quebró un poco. He pasado toda mi vida viéndolo lastimar a la gente y salir con la suya porque todos tienen demasiado miedo de enfrentarse a él. Por una vez, quiero estar del lado correcto. Después de organizar un método seguro para que Trevor enviara los documentos, Jasmine regresó. Al apartamento de Lee, su mente se llenó de nuevas posibilidades, quizás con evidencia de la campaña deliberada de Curtis contra ella podría contraatacar con mayor eficacia. Pero cuando llegó, Lee la recibió en la puerta con una expresión preocupada. Expresión. Hay algo que necesitas ver. En la televisión, un comentarista conservador estaba entrevistando a Curtis Whitfield, quien había asumido plenamente su nuevo rol como guerrero contra la cultura de la cancelación. He dedicado mi vida a creando oportunidades para todos los estadounidenses, decía con total sinceridad. Por eso hoy estoy anunciando una donación de $1 millón al Fondo Nacional de Becas para Jóvenes Desfavorecidos. Una generosa gesto, comentó el entrevistador. Algunos podrían verlo como un intento de reparar su imagen después del avión incidente. Curtis sonrió con tristeza. Prefiero verlo como algo negativo en algo positivo, mientras que ciertas personas buscan dividirnos racialmente para atraer la atención de las redes sociales. Creo en unir a las personas mediante acciones concretas. Lee silenció el televisión. Se está reinventando como una especie de salvador caritativo mientras te pinta como alguien que busca llamar la atención. Jasmine se hundió en el sofá, momentáneamente abrumada por los recursos que Curtis podía desplegar en esta pelea. Él había medios de comunicación, conexiones, influencia corporativa y fondos aparentemente ilimitados para reformular la narrativa. Su teléfono vibró con una alerta de correo electrónico. Al abrirlo, sentí que se me escapaba la última esperanza. Dr. Williams. Mientras permanezca impresionado por sus calificaciones, lamento informarle que el puesto que discutimos ha sido ofrecido a otra persona. Candidato. Las preocupaciones de la Junta sobre una posible alteración de nuestra cultura corporativa finalmente prevalecieron. Le deseo lo mejor en sus proyectos futuros. Atentamente, Elizabeth Carter, CEO, Horizon Aerospace. El mensaje era formal, impersonal, claramente escrito con el entendimiento de que algún día podría ser parte de un registro legal. Carter había perdido el control interno. Batalla. Le dieron el trabajo a otra persona, dijo Jasmine en voz baja, mostrando a Lee el correo electrónico. Déjame adivinar, respondió Lee con amargura. Un hombre blanco menos cualificado con conexiones a la red empresarial de Curtis. Jasmine revisó LinkedIn y encontró la respuesta de inmediato. La nueva ingeniera senior de materiales de Horizon Aeroespacial era Bradley Thompson. Anteriormente, era gerente de nivel medio en una de las empresas de la cartera de Curtis. En menos de 24 horas, Curtis Whitfield había desmantelado sistemáticamente la oportunidad profesional
en la que había trabajado durante años hacia todo, porque se había negado a ceder un asiento que por derecho le pertenecía. La mañana siguiente de perder el puesto en Horizon, Jasmine estaba sentada en la sala de estar de Lee, mirando fijamente su computadora portátil. El momento viral que había definido su semana estaba comenzando a desaparecer de la conciencia pública, reemplazado por algo más nuevo: controversias. Pero el daño a su vida seguía siendo muy real. Su teléfono sonó. Era su madre. «Estamos reservando vuelos a Seattle», declaró Elizabeth Williams, sin preámbulos. «Tu padre y yo lo hemos estado hablando, y no deberías afrontar esto sola». «Mamá, no, Jasmine», respondió con suavidad. «Te lo agradezco. Pero volar hasta aquí no solucionará nada. Entonces vuelve a casa, cariño. Solo hasta que las cosas... Siéntate. Puedes postularte a puestos desde aquí con la misma facilidad». La sugerencia era tentador. Retirarse a la seguridad de la casa de sus padres en Atlanta, lamerse las heridas y volver a intentarlo en algún lugar de Curtis. Whitfield tenía menos influencia, pero algo dentro de Jasmine se rebeló ante la idea. «Si me voy ahora, él gana completamente», dijo ella, sorprendiéndose con el acero en su voz. «Esto ya no se trata solo de mí». Después de asegurarles a sus padres que estaba a salvo, aunque evitando cuidadosamente mencionarlo. Ante los mensajes amenazantes que seguían inundando sus cuentas, Jasmine colgó y abrió Twitter. El hashtag #BarkerJusticia para Jasmine seguía siendo tendencia, con miles de personas compartiendo sus propias historias de discriminación en configuraciones profesionales. Se desplazó por los mensajes uno tras otro. «Cuando yo me negué a dejar que mi colega blanco se atribuyera el mérito de mi trabajo, me etiquetaron como alguien que no trabajaba en equipo. Marcha por la justicia para Jasmine. Seguridad me siguió por mi propio edificio de oficinas porque no parecía pertenecer allí. Justicia para Jasmine». Ver a esa azafata defender a Jasmine me dio valor para finalmente denunciar el acoso que he sufrido, que enfrenta en el trabajo. «Oh, justicia para Jasmine». Estas voces, estas experiencias resonó profundamente. La gente encontraba fuerza en lo que le había sucedido, incluso cuando ella misma sentía derrotada. Una nueva notificación apareció en su pantalla, un mensaje directo de una cuenta llamada Fight for Justicia. «Doctora Williams, me llamo Sarah Johnson. Soy abogada de derechos civiles, especializado en casos de discriminación laboral. Lo que Curtis Whitfield te está haciendo es un ejemplo clásico: represalias y listas negras. Si le interesa hablar sobre opciones legales, por favor, contácteme». Jasmine miró fijamente el mensaje. Se prolongó un largo momento. Se le había pasado por la cabeza emprender acciones legales, pero la perspectiva de enfrentarse a alguien con la reputación de Curtis, los recursos parecían abrumadores. Aún así, ¿qué tenía que perder en este punto? Ella hizo clic en el perfil de Sarah Johnson y encontré una abogada respetada con un historial impresionante de victorias. Casos de discriminación contra oponentes poderosos. Tras una rápida verificación de antecedentes que confirmó las credenciales de Sarah, Jasmine envió una respuesta pidiendo que programaran una llamada. En una hora, estaba hablando con Sarah, cuya actitud sensata y pensamiento estratégico fueron evidentes de inmediato. «Esta es la situación tal como la veo. Eso», explicó Sarah después de escuchar la historia completa. «Curtis Whitfield te hizo comentarios explícitamente raciales en un entorno público. Luego usó su influencia empresarial para sabotear sus perspectivas laborales. Tenemos un video evidencia de la primera parte, y si lo que Trevor ofrece resulta ser cierto, tendremos documentación del segundo, pero tiene recursos ilimitados para luchar contra esto». Jasmine señaló, «y conexiones en toda la industria. Cierto, Sarah, punto reconocido, pero también tiene vulnerabilidades. Sus empresas dependen de la imagen pública y la confianza de los inversores. Una demanda bien documentada que alega discriminación racial y represalias profesionales podría dañar a ambos». Por primera vez desde el enfrentamiento, Jasmine sintió una chispa de esperanza. Quizás había una manera de contraatacar después de todo. Esa chispa casi se extinguió esa misma tarde, cuando recibió una notificación por correo electrónico de una base de datos jurídica a la que estaba suscrita. Alerta de nueva presentación. Whitfield,
contra Williams Curtis había presentado una demanda por difamación contra ella, alegando que el video viral le había causado un daño sustancial, reputación personal y profesional, y exige una indemnización de $5 millones. Me está demandando, dijo Yasmín incrédula cuando llamó a Sara con la noticia. Después de todo lo que ha hecho es una táctica clásica de intimidación. Sara explicó, sin parecer sorprendida. Está intentando obligarte a dar marcha atrás amenazándote con la ruina financiera. Pero esto, en realidad, nos da una oportunidad. Podemos presentar una contrademanda y utilizar el proceso de descubrimiento para obtener pruebas de sus acciones de represalia. Mientras Yasmín asimilaba este desarrollo, estalló otra crisis. Las redes sociales estallaron con un comunicado de prensa de National Airways, anunciando una disculpa formal a Curtis Whitfield por su experiencia negativa a bordo del vuelo 2267. La aerolínea le ofrecía vuelos gratuitos. Viajaron en primera clase durante un año como compensación. Maya llamó momentos después devastada. Me suspendieron sin pagaré mientras se realiza la investigación. Dicen que violé los protocolos de atención al cliente al tomar partido en un caso de pasajeros disputa. Esto es indignante. Jasmine se enfureció. Me estabas defendiendo de acoso racial. La aerolínea no lo ve así. O mejor dicho, no quieren verlo así. Curtis aparentemente amenazó con retirar la cuenta corporativa de su empresa, a menos que arreglaran las cosas. Otra persona inocente pagando el precio por estar a su lado. La injusticia quemaba en el pecho de Yasmín. Al caer la noche llegó un mensaje inesperado de Trevor Whitfield. Había enviado los documentos prometidos. Docenas de correos electrónicos y mensajes de texto que muestran la campaña deliberada de Curtis para destruir la reputación y la carrera de Yasmín. Perspectivas. En un intercambio particularmente condenatorio, Curtis instruyó explícitamente a un socio comercial para asegurarse de que Upidity Benny nunca trabaje en la industria aeroespacial, de nuevo. Esto es exactamente lo que necesitábamos, confirmó Sara después de revisar el materiales. Con esta evidencia, podemos solicitar una orden judicial de emergencia para detener la demanda por difamación de Curtis y proceder con nuestra contrademanda por discriminación e interferencia intencional con las oportunidades económicas. Un plan tentativo estaba tomando forma, pero Yasmín aún enfrentaba problemas prácticos inmediatos, preocupaciones. Sus ahorros estaban disminuyendo, no tenía perspectivas laborales en Seattle, y los mensajes hostiles seguían llegando. Volver a casa en Atlanta parecía cada vez más necesario, por mucho que pareciera. Entonces llegó un salvavidas inesperado, un correo electrónico de Quantum Dynamics, una de las principales empresas de Horizon competidores. Dr. Williams, hemos estado siguiendo los eventos recientes con interés y nos gustaría discutir posibles oportunidades para alguien con su experiencia en ingeniería de materiales avanzados. Nuestra oficina de Seattle es un honor que te unas a nuestro equipo. Parecía demasiado bueno para ser verdad. La solución perfecta apareció justo cuando la necesitaba. Pero algo en el momento hizo sospechar a Yasmín. ¿Era esto una oferta genuina o alguien buscaba explotar su situación para obtener publicidad? Le reenvió el correo electrónico a Sara, quien prometió investigar las motivaciones de la empresa. Ten cuidado, dijo el abogado. Las empresas a veces hacen estos gestos para conseguir buena prensa, y luego encuentran razones para despedirte una vez que la atención se ha desvanecido. Esa noche, mientras Yasmín sopesaba sus opciones, una serie de las alertas de noticias de última hora iluminaron su teléfono. Trevor Whitfield se había hecho público. En una extensa publicación de Instagram, el adolescente había detallado el historial de comportamiento racista de su padre y compartió algunas de las mismas documentos que le había proporcionado a Yasmín. Ya no puedo permanecer en silencio mientras mi padre usa su poder y privilegio para destruir la vida de alguien cuyo único crimen fue negarse a renunciar a lo que legítimamente le pertenecía. Trevor escribió, este patrón de comportamiento ha estado sucediendo durante toda mi vida, y es hora de que alguien finalmente se enfrente a él, incluso si alguien tiene que ser su hijo. La publicación se estaba volviendo viral incluso más rápido que el video original del avión. Con esto, demuestra la verdad de Trevor.
Tendencia nacional. Curtis Whitfield tenía